lo que desde la primera clase hemos compartido. Un segundito, ahorita vamos a compartir. Donde me he puesto todavía es arena. Ahí no me animo a llevar eso. ¿Ya te desbloqueé como estaba? Ah, no, todavía. Yo diría que debe ser campo mejor. Bien, otra vez hemos vuelto a este esquema. Moto Pro. Centrales hidroeléctricas. Pasa pues. Aquí le falta una S. Nadie me dice también. Pro casi en 700, 800. Digo 8000. No puedo ahorita. 8.000. Y le falta una S. $800, ¿no? Ya. Casi 6.000, algo así. No, era mentira. Hemos visto hasta ahora, trato siempre de hacer un resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora, porque todo lo que vamos a llevar tiene que ver con todo esto. Y este es un esquema, hemos dicho, simplificado. ¿Ya? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es, obviamente, tenemos el curso de agua, Pero él trabaja, ¿no? ¿no? Toda esta parte. No sé. Creo que trabaja de garzón. No es que lo hemos visto Garzón. cada uno de los temas, no lo hemos visto cada uno de los temas, digo, cada uno de los componentes, pero hemos explicado para qué sirve. El curso de agua, es decir, el río, de donde se deriva una obra de derivación del agua hacia la boca toma, o sea, donde están las compuertas. Hemos visto fotos también de las compuertas, nos vamos al desarenador y el desarenador hacia el canal, propiamente dicho, hasta la cámara de carga. De la cámara de carga sale la tubería forzada, previo 2 válvulas que está de protección y de accionamiento para el cierre o dar paso al agua que va a pasar por la tubería hasta la turbina, previa entrada al ingreso, ¿no? Dentro de la casa de máquinas, ya al ingreso del agua a inyectores cuando se trata de turbinas Pelton o a acción, o al caracol cuando se trata de turbinas Francis o Kaplan, ya, los que son de reacción. Respecto a esta parte y luego entramos a la turbina. Lo que encontramos como equipamiento son válvulas, que hemos dicho, que vamos a ver, si esto no hemos visto, ahora podemos ver. De todas maneras vamos a avanzar un poco del siguiente tema y luego vamos a ver algo de fotografía sobre equipos mecánicos propiamente, exclusivamente turbinas y algo de equipo accesorio, ¿no? Como son las válvulas. Decíamos entonces que hemos visto, ya sabemos cómo podremos en nuestro proyecto elegir el tipo de turbina, que va a depender, dijimos, de 2 parámetros importantes, de la caída y del caudal.
y del cálculo que hagamos del número específico de revoluciones. Les he pasado por WhatsApp los esquemas que hemos visto sobre ese tema de las turbinas, y ya sabemos cómo escoger el tipo de turbinas. La potencia, ya sabemos por qué, porque tiene que atender la demanda máxima, y la demanda máxima ya sabemos cómo calcularla por grupos, van a hacerlo, porque van a hacer la proyección de la demanda actual de cualquier pueblo que ustedes hayan escogido. Antes de entrar ya a otro elemento importantísimo, que es el generador, en esta clase, si sobre este tema tienen alguna pregunta, sobre todo lo que estamos ya mirando, esto también, entonces hemos pasado ya. ¿Ah? Porque tengan en cuenta, el agua que está en el río y la energía eléctrica que está produciendo la central, todo está interconectado, todo influye en uno u otro componente, todo absolutamente está dinámicamente trabajando. No hay nada en el trabajo de una central que sea estático, como podría ser una subestación donde hay transformadores, donde hay líneas que llegan, equipos de protección, etc. O las redes de una ciudad, o la instalación eléctrica de una industria. Todo eso es estático. Lo único dinámico, claro, es la corriente, que no se la puede ver, observar como tal. Mientras que en una central todo está en movimiento, con energía mecánica y cinética, trabajando, transformándose. El agua que va por el río o el agua que está en una represa, en un embalse, el único que está paradito es agua en un embalse, pero está listo para salir por la tubería y transformar esa velocidad en una velocidad mucho mayor, ¿la verdad? Transformando, por lo tanto, la energía potencial del agua a una cierta cota, a una cierta altura sobre el nivel del mar, en otra energía cinética del agua, velocidad, por lo tanto, que tiene una altura sobre el nivel del mar menor de donde parte. Y al recorrer esa agua a través de la tubería, por lo tanto, teniendo en cuenta que si hacemos una especie de corte del río, sabemos que a un cierto punto está la obra de derivación, que deriva en una obra de toma y un canal. Mientras que el río continúa bajando, el canal también baja, pero con una pendiente menor. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar la cámara de carga. Y es un recipiente que hemos explicado que sirve para contener el agua, de donde partirá, obviamente, partirá una tubería. Siempre con el agua. Y si aquí no importa la velocidad que tenga el agua, en realidad aquí está paradita. Para llegar desde aquí hasta aquí, sí va a adquirir una velocidad, pero es una velocidad que no la aprovechamos para nada. En otras palabras, aquí prácticamente está parada el agua en este depósito, pero sí a partir de aquí el agua a través de la tubería
empieza a bajar hasta llegar precisamente donde va a estar la turbina. Y entre esta altura y esta otra altura, que es lo que se llama H, es donde se transforma el agua que potencialmente existe acá, aunque esté paradita, estática. El agua va a convertir la energía potencial del agua en la cámara de carga en energía cinética en los inyectores, si es de Pelton, ¿no? Que continúan a la tubería, los inyectores, y por lo tanto con una gran velocidad van a chocar contra la turbina y la van a mover, la van a hacer dar vueltas alrededor de un eje. ¿Ya? Entonces, todo está en movimiento. El agua, que es el elemento principal para producir la energía final, está en movimiento, está transformándose su energía potencial por el hecho de estar a una altura respecto a un determinado nivel. Adquiere la energía cinética y esa la entrega a la turbina, y la turbina no hace otra cosa que es un convertidor podemos decir, de esa energía cinética del agua en energía cinética también, mecánica también, pero ya de un peso, de un eje, el cual a su vez la turbina está conectado a través de un eje al generador. ¿Qué hace este eje? Hace dar vueltas al rotor del generador. Y al dar vueltas el rotor del generador, hasta ahí, hasta ese punto, hasta acá, todo ese elemento que es agua en este caso, está en movimiento mientras funciona. El agua estáticamente paradita no produce nada, servirá para que se forme una especie de piscina para bañarse, pero no produce ningún efecto de transformación de energía. Entonces ya en nuestro caso, desde que parte el agua hasta el final, que es donde termina, el agua termina, y a dónde se va esa agua que choca con la turbina y entrega casi toda su energía cinética, casi toda, porque imposible que pueda entregar toda entera, querría decir que una vez que choca se para esa agua, no, siempre va a bajar con una cierta velocidad hacia el río, hacia el canal de restitución, y de ahí pues simplemente quiere decir que está viniendo aquí y se entra al río, o de aquí, dependiendo del tipo de turbina. Este sí es Pelton y este sí es Francis o Kaplan. No, el que puede ser las dos, ¿no? Una de ellas. Y la turbina en movimiento a unas ciertas revoluciones por minuto, dando vueltas, también ya lleva consigo mismo una energía mecánica, una energía cinética de un peso enorme, toneladas muchas veces que tiene la turbina, 10, 20, 50 toneladas de peso, y por lo tanto una masa enorme en movimiento, dando vueltas a una cierta RPM. Eso también es una energía potencial cinética, que a través del generador la transforma en energía eléctrica. O sea que el generador es un equipo sumamente sencillo, sumamente conocido,
y que tiene potencias que pueden ir desde algunos kilovatios hasta muchos megas y gigas de kilovatios. Una gran potencia, obviamente, imagínense, para que sean 60 las de turbinas de Takeshi en La Paz. Las turbinas, una tiene 30 megavatios, la otra tiene 60 megavatios, 50 megavatios. Todo eso está todavía en la turbina en energía potencial. Todavía es energía cinética, todavía no se la puede manipular para trabajar cosas, salvo que estuviéramos en el siglo XVII, cuando recién se inventó la energía eléctrica ya para el uso generalizado de una industria, ¿no? Pero ya con el generador termina su trabajo el agua y termina su trabajo el generador, y lo que quiero indicarles es que todo esto está trabajando al unísono, todo, hasta llegar a la entrega a través de unos cables, un interruptor de protección del generador hacia la subestación de salida. Por ejemplo, este generador está saliendo, por decir, en 10.000 voltios, con los generadores de Guaracachi, solo que no son hidroeléctricos los de Guaracachi, pero igualitos salen a la subestación, de donde después, si estamos a 50, 100 kilómetros, como están las últimas centrales de Songo o la central hidroeléctrica de Corán y Santa Isabel respecto de Cochabamba, están la primera, la de Corán, está a 20 kilómetros de la línea, mientras que la última debe estar a unos 50 kilómetros. No conozco yo las otras centrales, ¿ya? Y ya nosotros nos estamos metiendo en todo esto que hay adentro, que tiene que ser del dominio del ingeniero eléctrico, del ingeniero electrónico y del ingeniero mecánico. Aquí ya trabaja el ingeniero mecánico con las turbinas, ya trabaja con los cojinetes. El generador, al tener un rotor, tiene un eje, y por lo tanto sobre algo el rotor descansa, va a estar dando vueltas. Ese descanso, que en la jerga común, en las empresas donde trabajé, se les llamaba descanso, y que en la jerga más universal se llama cojinete, ¿no? O sea, es el lugar donde apoya el eje con todo su peso, y ahí va a dar vueltas, y que por lo tanto quien atiende que ese descanso, por lo tanto ese componente es más mecánico que eléctrico, incluso si se trata del generador. ¿Por qué? Porque a causa de ese peso hay un rozamiento, calienta, por lo tanto, como todo lo que roza metal con metal, ¿no es verdad? Y por lo tanto, al rozar produce calor, y ese calor hay que es un calor que se pierde, obviamente, pero hay que mantenerlo debajo de una cierta temperatura, y eso es refrigerándolo. Y toda esa parte ya es mecánica. O sea, el mecánico tiene la turbina y una parte de los cojinetes del generador, o de los sistemas a veces de excitación, que también tienen cojinetes en cierto tipo de sistemas de excitación, otros no tienen. Entonces el mecánico se mantiene, diseña, realiza montajes, todo eso. Y luego pues ya está la salida de la energía eléctrica que produce este generador en función de todo lo que vino detrás. Mientras la turbina no se mueva, no hay producción de energía eléctrica.
y la turbina, mientras el agua que cae y hace dar vuelta la turbina siga utilizándose, siga golpeando con una gran velocidad el agua, cuando eso por alguna razón se abre esta válvula o se abre esta otra válvula o directamente no llega el agua a la cámara de carga desde el río, entonces todo está parado. Por lo tanto, lo que hace distinto a otras materias y a otras partes de un sistema eléctrico de potencia es que la generadora es una parte del sistema eléctrico de potencia que es muy importante. Sin eso no hay ninguna posibilidad de generar energía eléctrica. Aparte de que este sistema es tan antiguo, de hace por lo menos 150 años en las industrias, las generadoras, y mucho tiempo después aparecieron ya las centrales a gas, que son las que en su mayoría tenemos en Bolivia. Bien, entonces la pregunta es, ¿alguna duda sobre todo esto? En el proyecto que ustedes van a hacer, no van a calcular nada. Hay una guía que ya les he pasado o no les he pasado. Está en 1000 aulas, lo podemos ver, una guía para calcular los componentes. Pero no vamos a calcular de toda esta parte, no. Pero sí les voy a pedir calcular del canal, es sencillito, y de la cámara de carga. Al mecánico del grupo le vamos a pedir que calcule también con esa guía que les digo, la tubería forzada. Y luego entre todos van a calcular, van a escoger el tipo de turbina y también la selección del tipo de generador, potencia y características, ¿no? En función de otras variables. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? O sea que todo esto ya es parte de los antecedentes de la materia, importantes, por supuesto, incluyendo la turbina. ¿No hay preguntas? No es grave, sino yo sé que después haciendo el proyecto es donde surgen las preguntas. Y con el primer parcial que tiene que involucrar a estos otros componentes, a la turbina, al generador, al regulador de velocidad, fíjense que todavía hay aquí sistema de sincronización, sistema de protección, todo eso todavía hay que mirarlo. Sistemas de excitación. El generador no trabaja sin un sistema de excitación. Y también un sistema de regulación de tensión. Bien. No habiendo preguntas, vamos a retirarnos de esa lámina, que no es más que una lámina recordatoria de lo que estamos llevando. Y nos vamos, pues. Y nos vamos a ir al otro tema, generadores. No, pero habría que revisar el cuaderno, algo debe tener notado usted esa fecha, ¿no? Pero ahorita no. Claro, a todito les he dado saber.
hacer eso, supervisar pues la casita, la grada, eso tienes que hacer. No, es que no vas a alcanzar para el viernes. ¿Estamos compartiendo? Sí, Sí. ingeniero. Ingeniero. Bien, como ven aquí este esquemita, yo pataleo a veces haciéndome entender cómo trabaja un generador, porque presumo que es otro prerequisito que ya aprobaron las materias máquinas eléctricas de corriente alterna y que son imprescindibles, ni qué decir para un eléctrico. Yo ya parto de esa opción. ¿Ya? Solo que ustedes lo ven, la materia de máquinas de corriente alterna que lleva transformadores y llevan generadores y motores, son máquinas de corriente alterna 2. Y que de alguna forma lo ven desde el punto de vista del motor. Creo que alguna vez me habló el ingeniero, si mal no recuerdo, Lino, que da la materia máquinas eléctricas 2 y que tiene que ver más con ambos, con motores y con generadores de corriente alterna. Retomando, vamos a dar una explicación de cómo funciona y de sus parámetros importantes, acuérdense, parámetros para que pueda funcionar adecuadamente. Un segundito, voy a traerme un poco de agüita. Bien, como todos sabemos, un generador está compuesto por un rotor y un estator. Un estator, donde están, como su nombre lo indica, es estator estático, estacionario, es decir, no se mueve, donde están las espiras, las bobinas de las espiras alrededor del estator, mientras que en el rotor la cosa cambia. ¿Cambia en qué sentido? En primer lugar, ¿sobre qué principio se basa el funcionamiento de un generador? Sobre esta formulita de acá. Fuerza electromotriz es una ley de la electricidad que dice aquí que se presenta una fuerza electromotriz que se mide en voltios en una bobina donde, obviamente en cualquier tipo de bobina, donde exista un flujo magnético que sea variable en el tiempo. Por lo tanto, va a haber siempre un
una fuerza electromotriz inducida, por lo tanto, mientras haya un flujo magnético que varía en el tiempo y que cruza las bobinas, en este caso del estator. Por lo tanto, una bobina que viene de aquí hasta acá, por decir, una bobina, y que atraviesa un flujo magnético variable en el tiempo, va a producir una fuerza electromotriz. Entonces la cosa es sencilla. Todo lo que necesito es un flujo magnético que atraviese una bobina y en los bornes de la bobina se va a presentar una fuerza electromotriz, siempre y cuando ese flujo sea variable. Si es constante, no pasa nada. Ahí les viene a la mente a ustedes el parangón con un transformador. En el sentido no tienen nada que ver el uno con el otro, pero sin embargo es el mismo principio. En el transformador yo tengo una bobina que le llamamos, por ejemplo, primario, una bobina del primario y una bobina del secundario. Mientras haya... y aquí viene otro principio importante. También principio de la electrotecnia es mientras haya una corriente en una bobina que circula por la bobina, se va a presentar también una fuerza electromotriz. Mientras haya, una corriente, va a haber un flujo magnético. Entonces, si yo paso por acá una corriente, por las leyes de la electricidad, voy a tener un flujo magnético. Eso es bien importante. Faraday. Obviamente el flujo magnético también, ¿cómo lo puedo obtener? Uno lo puede obtener en una bobina haciendo circular una corriente y por ley que les comento, se va a presentar un flujo magnético instantáneamente. O sea, hay una relación en el tiempo entre corriente y flujo magnético que es instantáneamente proporcional. ¿Ya? Y esa es una forma de producir flujo magnético. En una bobina, por ejemplo, mandándole una corriente. Y eso va a producir un flujo magnético, aunque sea una sola espira. ¿Le ves? O sea, ¿le atiende? ¿Hay alguna otra forma de producir flujo magnético? Porque eso es lo que necesitamos para entender cómo funciona un generador. A ver si uno de mis hermanos está ahí. Un flujo magnético. Uno de tus hermanos. ¿Dónde lo consigo? Ahorita está en el colegio, ¿no, tu hermanito? No, en la tarde. Turno tarde. ¿Qué elemento, qué material de la Tierra que esté naturalmente existente? Los imanes, ingeniero. Los imanes. Los imanes. Correcto. Un imán produce ¿Y ver? un flujo magnético naturalmente que sale del polo norte y va hacia el polo sur. El compañero. ¿No lo conoces a Ríos? La única desgracia de ese flujo magnético Un grandote. es que es constante en el tiempo. No es que es variable. Me estarán pitiendo mi
Entonces, aquí, por lo tanto, para aplicar esto, yo puedo poner aquí, en vez de bobinas y complicarme la vida, poner un imán. Acoplado, obviamente, mediante un eje a la turbina. Es el eje y un imán. El imán va a producir un flujo magnético que es este de acá, que va a salir del norte, se va a ir por la chapa del estator y va a entrar al sur. Esa máquina no es. Y voy a producir un flujo magnético en ambos sentidos. Mira cómo mal le quité ese nave. Sale de un lado y se entra por el otro lado. No, ¿Y por qué hace el flujo magnético esta carrera y no se va hacia afuera, hacia el infinito y le tira su recorrido por acá? ¿O prefiere este recorrido? Porque el cuerpo donde están estas bobinas, en el estator, es un material compatible con el flujo magnético, fierro, o derivados del fierro, un metal, el acero. Entonces, el flujo magnético no se va por otra parte, en gran parte, porque prefiere ir por el camino más corto, por el camino que menos le ofrece resistencia, más bien. Porque en teoría yo podría decir que el flujo magnético de este imán, ¿por qué no se va por acá, hacia el otro lado? Y prefiere irse por acá, incluso haciendo un camino más largo. ¿Por qué? Porque esto es aire, ¿no? Y el aire tiene podemos llamarle el equivalente a la resistencia en la corriente. ¿Cómo se llama eso? Se olvidaron. ¿Habilidad? No. El aire es un camino. El aire es un camino más difícil para el magnetismo. Prefiere recorrer con facilidad, con menor resistencia, por otro metal, ¿no?, que sea adecuado. Por ejemplo, fierro, acero, aluminio, que no ofrece tampoco, y en el caso de una corriente, cobre, oro, ni qué decir, plata, ni qué decir, no ofrecen ninguna resistencia, o casi menor que otros metales. Igual aquí el flujo magnético prefiere la chapa de acero para recorrer menor resistencia magnética que el aire. Es como si el aire fuera en cierta forma un aislante del magnetismo. Pero no es que no hay. Una porción pequeña se va a venir directo del flujo magnético de aquí, se va a venir directo sin pasar por acá. Pero gran parte se va a ir por la chapa magnética de acá del estator. Entonces podría ser aquí directamente un imán. ¿La llevó ya a algún lado? Y con eso estaríamos listos para tener un alternador o un generador de corriente alterna. Porque el imán va a producir el flujo magnético ¿Le estabas llevando, no, esa vez? que necesita para producir una fuerza electromotriz a las salidas de las bobinas del estator. Lo que le está haciendo falta que tiene que ser variable. Y el flujo magnético que sale del imán es constante. Entonces, ¿cómo hago para que cruce las espiras del estator? Buenos días.
un flujo magnético variable. Amigo de la Universidad de Si lo que está saliendo Joven, don. de un imán es flujo magnético Joven, pues toda una vida joven. estático, ¿Cómo estás? el mismo siempre. Normal y eso. Amperoras se llama ya otra forma de medirlo. Se miden amperoras y se mide, bueno, ahorita se me escapa la palabra. Entonces, ¿y cómo es que se produce si pongo un imán? Si el flujo magnético que sale de aquí es constante, ¿Cómo estás, joven? porque esto es un imán, no tiene por qué salir variable. Lo hace rotar, ingeniero L. Así es. Al rotar el rotor, por eso se llama rotor, al rotar el rotor, que lo hace rotar la turbina, Dos trombones flojos. Así es, ¿no ves? el flujo magnético varía en cada espira. A ratos entra todo el flujo cuando está perpendicular el flujo a la espira, Todos. pero como está rotando, a ratos está paralelo y por lo tanto está entrando a través de la espira nada. Y luego, como sigue moviéndose el rotor, entra otra vez, va haciéndose más grande ese flujo que atraviesa, llega a un máximo y otra vez empieza a bajar. O sea, a causa del movimiento del imán, el flujo magnético siendo constante, pero lo que nos interesa es lo que ingresa por las espiras, tiene una tendencia, una variación sinoidal o sinusoidal. Por ejemplo, puede ser que el flujo magnético sea un flujo tal, constante, por el seno de pi, en el tiempo, obviamente. Entonces, si esto es efectivamente variable sinusoidalmente en el tiempo, por lo que tiene una velocidad, entonces va a aparecer la fuerza electromotriz. Entonces, todos los generadores originalmente, desde su invención, generadores de corriente alterna, estamos hablando, son pues con un imán, pero que esté siendo movido por un motor primario, llamémosle, así se llama, motor primario, es decir, si es hidroeléctrico es una turbina, si es termoeléctrico es una turbina a gas o una turbina a vapor, ¿no? Pero es un motor primario que hace mover el eje. Y entonces se produce la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque al variar el flujo se presenta una fuerza electromotriz. Por lo tanto, aquí se produce, en las salidas de las espiras, se produce una fuerza electromotriz. Se suman, ¿no? Eso ya no lo vamos a hacer en detalle, eso es lo que se supone, por lo menos que han hecho en máquinas eléctricas, se suman las fuerzas electromotrices de cada una de las espiras hasta llegar a un tope que es el de la fase correspondiente, si es la fase R, S o T. Y esa es la que será, por decir, voltaje R, voltaje entre estas dos, S, y voltaje entre estas, RST. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como genera un alternador o generador de corriente alterna, primitivo, llamémosle, porque está empleando un flujo magnético
producido por un imán. ¿Qué ahora? ¿Dónde estaba en la ecológica? Me faltó decir algo, ¿En la ecológica? ¿O estaba en dónde? que también la ley de la naturaleza dice Cuidado, porque aquí venimos de los juegos, mano. Los anillos estaban. que todos los generadores existe lo que se llama, perdón, Aquí de mitad no será. Repite, Ahora, ahora que no le voy. no, casi, bebé. No, en todos los sistemas, en todos los generadores, se tiene una curva. Esto voy a mostrar con más calma, en que existe una relación entre la fuerza electromotriz. Ahorita vamos a ver un cuadrito mejor hecho, y el flujo. Entonces aquí ya tenemos no solamente esta fórmula, principio, donde nos explica que la variación del flujo magnético en el tiempo produce una fuerza electromotriz, sino que también que un flujo magnético produce esa fuerza electromotriz y la curva de variación es una recta al principio que un poquito después se satura, por eso se llama curva de saturación. Ahora, la otra ley que existe es que decíamos hace un rato que es que estábamos todavía, hasta ahí se aplica todo esto. Aquí este flujo es el flujo del imán. Pero el siguiente paso para hacerlo ya en forma industrial, van a disculpar, voy a cerrar la ventana. Él quiere ver, querido, él me ve para pegar, así, para calcar, o sea, me ve para como pegar. Eso es 30 huevos por 17 bolivianos, dice la que pasa por la calle donde vivo. esto, Y pasa cada día. Entonces, y cerrando la ventana, no es que haya conseguido mucho aislamiento sonoro, se oye igual. Entonces, pero si yo utilizo un imán y necesito generar no solo 220 voltios, sino generar para llevar ya a vender la energía eléctrica, una tensión suponiendo de Guaracachi, que emplea generadores de 10.000 voltios de salida. Por lo tanto, necesito un flujo tremendamente grande, ¿no es verdad? El flujo. No va a haber pues imán suficientemente grande como para que podamos en la práctica ir más allá de unos cuantos kilovatios de potencia. Y necesitamos ir hemos visto, 60 megavatios, 50 megavatios en una central. Las unidades de generación de Guaracachi las primeras eran de 20 megavatios. La última, la de ¿cómo se llama? Ciclo combinado, es de 80, 100 megavatios. Y en el mundo entero hay generadores que vamos a ver posteriormente en unas fotos, generadores de 200, de 500, de 600 megavatios. ¿Qué tipo de imán tendría que ser para generar ese flujo magnético enorme, imposible de encontrar?
De ahí que Porque estás se recurre pues al otro principio de que hablábamos, que cuando hay una corriente en un conductor, por lo tanto en una bobina, sí o sí se presenta una flujo magnético. Eso es una ley de la electricidad, que además es proporcional. Proporcional. Por lo tanto, en vez de utilizar un imán, utilizo un rotor donde existen bobinas, cable, por lo tanto, por el cual van a circular las bobinas, una sola bobina por la cual van a circular la corriente, pero pueden ser pues de muchísimas espiras, porque mientras más espiras hay para una misma corriente, porque si están en serie, por algo es una bobina, mientras más bobinas tengo y mientras mayor sea la corriente, un valor absoluto, mayor va a ser el flujo magnético que voy a producir. Y entonces ahí sí voy a poder generar la fuerza electromotriz necesaria para potencias grandes. Generalmente estos generadores pueden ir hasta los 15 kV de generación. Y no conviene ir mucho más allá tampoco. En teoría se podría, pero como es un elemento totalmente dinámico, que hay una parte que rota y una parte que está estática, no es como un transformador, que todo es estático, estacionario. Entonces hay toda una serie de problemas a causa de las medias tensiones para arriba, cuando uno de los elementos está en rotación. Ya se complica la cosa. Entonces, por eso es que tiene un límite en la generación de unos 15 kV para generar. Pero con los transformadores que después se ponen en la subestación, ya se puede elevar a la tensión más conveniente, aunque sean cientos de kV. Como por ejemplo nuestro sistema interconectado se conecta con líneas a 69 kV, a 115 kV, a 220 kV en Bolivia. Y en el exterior, en extensiones muy largas, pues van arriba de los 500 kV. Mientras que en la generación propiamente dicho no podemos ir a 100 kV o cosas. Estamos hablando de un rotor y de algo que esté en movimiento, y de todo el problema que existe, y que incluso el aire ahí para esas tensiones es casi un conductor. Por eso hay el efecto corona en las líneas de transmisión y otra serie de problemas. Y aquí pues tenemos que tener nuestros dos bien cerquita, lo más cerca posible entre el rotor y el estator, sin que se toquen, pero tenemos que tenerlo bien cerca, porque tenemos que cruzar con el flujo. Hola, precioso. Hola. ¿Qué dice Alba? Alba, parece que su micrófono está... No, el día de mañana, de hecho. No voy a hacer ni mañana, ¿cierto? Ya. Entonces, Para mañana en la tarde. puede ir hasta unos 15 kV. Por eso. Y ya para eso entonces necesito grandes corrientes Viste accidentado, ¿no? que van a producir un gran flujo para producir una relativamente elevada tensión de salida. Y estas grandes corrientes que producen flujo, pues mientras más espiras ponga aquí, más flujo va a haber. Es la misma corriente que produce un flujo, la otra está en serie, produce el mismo. Y porque además yo necesito acá, como en los generadores antiguos, que es el imán, que se produce un flujo constante en el tiempo.
aquí tiene que ser también para producir la corriente alterna que necesito y que se utiliza, y que lo utilizan todas las industrias y todo lo que se usa de energía eléctrica, necesito una corriente continua que entre acá, en el rotor, en las bobinas del rotor. A esa corriente continua, con N vueltas, se le llama corriente de excitación. Entonces, ¿y de dónde la saco esa corriente continua? Va a entrar una corriente continua, va a dar sus vueltas, 20, 30, 50, las que sean necesarias, va a ir al otro lado, va a dar sus vueltas y se va a salir. La corriente continua. Y va a producir un flujo continuo que a causa de las revoluciones que da vueltas, va a producir la fuerza electromotriz en los bornes del estator. Entonces, tengo que llevar una corriente continua aquí, tengo que llevar, mejor dicho, una corriente continua que se llama corriente de excitación. Y, por lo tanto, por favor, como ya no es artificial, como ya no es natural esto del rotor, tiene que haber algo artificial, entre comillas, o sea, un equipo que me produzca pues esta corriente continua. Y a ese equipo que me produce, que le vamos a poner simplemente aquí, vamos a borrar todo, pero para darme campo nada más. Aquí, por lo tanto, decíamos, necesitamos un equipo que le llamamos sistema de excitación. Listo. Este sistema de excitación me produce la corriente continua que yo necesito para tener una tensión de salida adecuada y una potencia adecuada de generación. Conste que la potencia no depende de la corriente de excitación, la potencia que va a tener de 20 megavatios, de 30, ¿de qué depende la potencia que va a tener ese generador? Para que sea 50 megavatios los que está sacando, o 25, o 80, lo que pida la carga, ¿no? ¿De qué depende eso? Piense que si no hay esa respuesta, quiere decir que todas las clases anteriores se llevó el agua con la cual estamos produciendo energía eléctrica. Algo se lo llevó, porque ya hemos explicado. Por eso la hidráulica es importante. Cada vez les estoy haciendo hincapié en eso. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿De qué depende la potencia en los sistemas hidráulicos? Se olvidaron, hasta hemos calculado. Del caudal, ingeniero. Una turbina. La altura. ¿Ah? El caudal, la el altura. caudal. Depende Y el del rendimiento. caudal y de la altura. Sencillo. No depende de una corriente de excitación, por más que sean cientos de amperios, como que en ciertos sistemas de excitación de Huaracachi,
Su corriente de excitación pueden ser cientos, 500, 200, 300 amperios continuos. Pero eso es un componente para generar, pero de ese componente no depende la potencia que va a tener. La potencia que va a tener depende del caudal y de la altura. Y una vez construida la central, ya no depende más de la altura, porque no es que la altura puedo modificarla de acuerdo a la potencia que quiero. Construida la cámara de carga, el embalse, ya se tiene una H. Hay poco que modificar ahí para la potencia, salvo cuando hay poca agua que a la fuerza disminuye y es una limitación. Lo que me permite variar la potencia es nada más ni nada menos que el caudal. Y todos mis esfuerzos de operador de una central hidroeléctrica, para que todo el tiempo esté acompañando mi potencia que genero con la potencia que me piden, y que yo tengo una idea de cuánto me van a pedir a cierto momento porque ya me hice mi curvita de carga aproximada. Todos mis esfuerzos van, toda mi atención al caudal. Que sube la potencia, la carga, tengo que subir el caudal. Que baja la demanda de energía eléctrica, tengo que bajar el caudal. Nada que ver con la excitación. Entonces, aquí hay todo un sistema que se llama sistema de excitación y que es un tema aparte que lo vamos a ver. Y ahorita no lo entienden totalmente. Hagan de cuenta cuál es el sistema de excitación más básico. Así como aquí hemos dicho, cuál es el sistema o el aparato o el material, lo que fuera, que hace que se genere naturalmente un flujo. El imán, lo más sencillo, solo que tiene un límite en lo que pueden entregar como flujo. Aquí, ¿cuál es el sistema de excitación que puede entregar una corriente continua más básico? Que está al alcance de cualquiera. ¿Una batería, ingeniero? Una batería. Una batería. Y más básico que eso, hasta una pila. Igual entrega corriente continua. El pequeño problema está en que pueden haber generadores de 10 kilovatios, de esos de 2 kilovatios que se utilizan en los carros alegóricos durante el carnaval, por decir, ¿no? Para dar unas decenas de vatios, cientos de vatios nada más, y que de repente la excitación que se necesita para el generador es suficiente con una excitación de una batería. Pero ya en un generador, como decía de Huaracachi, que se necesita cientos de amperios de corriente continua, ya no es suficiente una miserable batería. Es todo un sistema de excitación que lo vamos a ver como tema y vamos a adelantar todavía. ¿Ya? Uy, mucho me he extendido. Es que me extiendo porque ya, si toda esta primera, más de media hora que hablamos, la supieran aquí al dedillo, porque ya pasaron máquinas eléctricas 2, ya estaríamos más adelante. Entonces vámonos al otro, qué importante, a otro. No, pues, qué bolas tristes. Me olvidé que este mismo nomás el que tiene que va. Pero ni siquiera me pasó por eso. Qué bueno. Pero ya sabes. No me olvidé que es el mismo nomás. El otro día Que vamos a seguir viéndolo, solo que me quedé en la primera lámina. No, déjalo. Y está ahí mismo. La misma vamos a compartir.
¿Qué han hecho el motor? ¿Ya han comprado? ¿Van a comprar o no van a comprar? Aquí simplemente quiero mostrarles, bueno, acabamos de ver, acabamos de discutir, que es lo más importante en cuanto al principio de funcionamiento. Aquí quiero mostrarles nada más, después vamos a ver con calma, el embobinado del estator de un generador real que se llama en las plantas de Miguilla, donde trabajé yo, Choquetanga 1, donde vemos las bobinas esquemáticamente representadas. Obviamente esto es como una fotografía vista al generador desde donde se ven las espiras que entran al generador. Después vamos a ver fotos también. Y esta es como está normalmente la salida de los cables A, B, C, las tres fases, y cómo entran a una entran, digamos, en este caso, vamos a ponerle este de aquí, el C, viene a una espira, entra, ¿no? A través del estator, de la espira del estator, entra, vuelve por acá y se va a otra espira, y así todas se conectan en serie, y la última se va a la otra espira, y así sucesivamente. ¿Ya? Después podemos verlo con más calma. Y aquí son las conexiones. No me interesa mucho ya esta, más bien vamos a entrar a otra, que sí, esa es importante. Esta. Ya. Ahora sí. Una vez creo que en quinta se me acabó. Bien. Aquí, como antes, siempre empezamos por esta de acá. Aquí quiero mostrarles unas curvas de saturación, cómo hay la dependencia de del flujo magnético, en este caso en amperios vuelta, flujo magnético, y los voltios. Y esta es la curva que se tiene, real. Esta es una curva real, donde, como ven ustedes, hay una parte de esa. Todos los generadores de corriente alterna trabajan con este tipo de curva, donde el flujo magnético, por lo tanto, que le viene del rotor, produce un voltaje de 1000 voltios, de 2000, de 3000, y esto, cada generador tiene su propia curva de saturación, pero todas siguen esta tendencia. Llega un momento en que, como ven ustedes, hay lo que se llama la rodilla de la curva, no me acuerdo cómo se dice en español, y a partir de aquí ya es prácticamente, por más que aumentemos el flujo de excitación, no sube más la tensión de salida. Esta es la tensión de salida del estator, no sube más, y esta curva de saturación se la saca sin carga, en vacío. ¿Y dónde trabaja entonces normalmente su tensión nominal? ¿Dónde trabaja el generador? Trabaja pues precisamente trabaja en un sector que está por debajo de esta variación de inclinación, por decir, en este rango, desde 0 hasta este rango. Pero digamos, durante la operación del sistema trabaja en un rango que es prácticamente esta primera parte una recta. Por eso es que prácticamente
cuando el flujo sube de una cierta cantidad, la tensión sube proporcionalmente de acuerdo a esta recta, a esa cantidad. Baja la corriente de excitación o el flujo de excitación, que son proporcionales, un poco, va a bajar un poco. Tiene harta ayuda. ¿Ya? La ayuda, ¿no? O sea que si es un generador, por decir, de 10.000 voltios de salida, esos 10.000, ese rango de trabajo del generador va a estar debajo de esta curva que cambia el ángulo. Va a estar por acá, donde es prácticamente recta. Y ahí es donde, digamos, va a trabajar aproximadamente el generador. Es como la japonesa, ¿no? Un rango de trabajo. ¿Ya? Esto se da en cada generador de cada potencia determinada, de cada marca y de cada tecnología utilizada, sigue, porque esto es parte de las leyes de la naturaleza, sigue una curva similar. Los techos no eran... Y eso es fácil cuando hay en un laboratorio con su generador y yo puedo modificar la corriente de excitación. Es fácil cambiar mediante un reóstato, se hace manualmente en los hechos. En el equipo de generación está automatizado, pero uno lo puede hacer manualmente. Por ejemplo, aumentar el flujo de excitación, el flujo de excitación, sí, aumentando la corriente de excitación mediante un reóstato, y aquí se ve cómo en cada punto puedo tomar cuál va a ser el voltaje de salida de este. 2170, ¿no? Por lo tanto, aquí ya tengo una curva que es la misma, con algunas pequeñas variaciones para cualquier marca de generadores. Luego tenemos Este sido los 2140, 2150, algo así, ¿no? Viejo ya, ¿no? un detalle. Y este detalle es importante. Vamos a trabajar en este caso, como ven ustedes, estamos trabajando. Este se llama diagrama fasorial de un generador trabajando en vacío. Hemos dicho que existe una relación entre fuerza electromotriz, que es igual a menos variación, ¿cómo le ponemos aquí? D, una D mayúscula, D mayúscula hemos dicho, caramba. D flujo con F dividido de tiempo. O sea, como ven ustedes, el flujo, si es sinusoidal, será pues un flujo máximo por seno del flujo en el tiempo, ¿no? Seno de un ángulo que se puede ver después. Lo que sí quiero hacer hincapié en esta interpretación de cómo trabaja un generador, que la fuerza electromotriz a la salida de las bobinas del estator son la derivada del flujo de excitación. Cambiada de signo, En el banco, ¿no? es decir, negativa, por la ley de Lenz, ¿no? Por lo tanto, vectorialmente se puede decir que el flujo de excitación que tiene esta posición, su fuerza electromotriz
va a ser de 90 grados derivada de seno, coseno, acá. En otras palabras, aquí también podemos poner sobreponer, diría yo. Lo voy a poner con otro color. Pero está encima. En vez del flujo de excitación también puedo poner aquí, por decir, con un vector, la corriente de excitación. Corriente de excitación. Porque son proporcionales entre corriente de excitación y flujo de excitación. Es la ley de la naturaleza. Aparece la corriente, aparece el flujo. Cambio la corriente, cambia igualito. No es que hay un retraso del uno respecto al otro. No, se sobreponen esquemáticamente. Y este viene a ser, por lo tanto, el diagrama fasorial de un alternador o generador de corriente alterna en vacío. ¿Qué quiere decir en vacío? Que simplemente quiere decir en vacío, quiere decir que aquí estoy midiendo la fuerza electromotriz a la salida del estator y la corriente de excitación o flujo también. La corriente de excitación es esta, se produce, se puede representar fasorialmente o vectorialmente, podemos decir, con ese esquema en el que la corriente de excitación, que es proporcional al flujo de excitación, y en 40 grados voy a tener la fuerza electromotriz. Yo digo, en 90 grados voy a tener la fuerza electromotriz. Esta es la representación vectorial o fasorial de un generador de corriente alterna en vacío, sin carga. Eso significa en vacío. Que aquí esto está abierto. O sea, esta es la salida, aquí está el voltaje, por lo tanto ahí se presenta la fuerza electromotriz, pero no hay carga. Esa representación vectorial es muy importante, porque el siguiente paso es la representación ya vectorial con carga, que están los demás esquemas. Y eso ya nos complica la vida en cuanto a esquema. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí y en la siguiente clase vamos a terminar con este tema del generador, ya con carga, y vamos a hacer un ejercicio incluso que ustedes tienen que en el primer parcial tienen que resolver. Bien, vamos a tomar la lista. ¿Cuántos han quedado? 55 nada más. La segunda pantalla, ahí la vemos. Ya están peinados todos. Eso es, acomódese el cabello, Tomicha. Eso es. Miren que hay chicas en la pantalla y ya están observando atentamente.
Bien, jóvenes, nos vemos el jueves y espero tener ya los grupos. Casi seguro que el 1 al 4 no va a variar. El despelote se armó después. Hasta el jueves. Recording stopped.